Quisiera invitarles a que abrieran sus Biblias en el libro de Mateo mientras se arregla lo de la pantalla, la presentación. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. ¿Ya está? Ok. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, la palabra del Señor dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para mirar las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó a la edad de 15 años, soy de la ciudad de Acapulco, vengo de un trasfondo católico romano como probablemente muchos de ustedes. Y en su misericordia Dios abrió mis ojos, me di cuenta que era un pecador y que tenía que confiar en Jesucristo. Eso fue a los 15 años en la iglesia presbiteriana Maranata en Acapulco. A los 16 años, por causa de uno de los pastores de la iglesia que está aquí, Josué Mayo, conocí un ministerio que se llama Operación Movilización, posiblemente algunos de ustedes lo conozcan. Fui a la primera campaña de misiones de OM en mi vida, a la ciudad de Coatzacoalcos en Veracruz. Hubo una conferencia de misiones y para mí todo era absolutamente nuevo. Tenía un año de convertido, yo pensaba que todo mundo conocía de Cristo y de repente empecé a enterar que había países que no tenían ningún testigo de Jesucristo, ningún hijo de Dios. Estoy hablando más o menos del año 84. Y para mí fue completamente nuevo y las misiones se convirtieron en algo muy importante en mi vida. Pero especialmente la motivación para ir y proclamar el Evangelio tenía que ver con las personas que no conocían a Jesús. Así que toda la motivación tenía que ver con la necesidad de las personas que no conocían a Jesús. Todo estaba centrado en el hombre y de hecho utilizábamos esta motivación aún para que la gente en la iglesia se sintiera culpable. ¿Por qué no estás yendo a evangelizar? ¿Qué no sabes que la gente se está perdiendo y está yendo al infierno? Y traíamos esa motivación. Hasta que un día, muchos años después, encontré esta frase del pastor John Piper. Y esta frase cambió completamente mi vida. Las misiones no son la última meta de la iglesia. Las misiones existen porque la adoración no existe. Y esto cambió completamente mi perspectiva. Y me di cuenta que la motivación que teníamos para hacer misiones estaba completamente equivocada. En lugar de estar centrada simplemente en el hombre, tenía que estar centrada en Dios. Las misiones existen porque la adoración existe. ¿Por qué estoy mencionando esto? Estamos en una conferencia que se llama Un gran evangelio para una gran ciudad. Y saben, creo que podemos cometer el mismo error que yo cometí durante mucho tiempo. Pensar en la ciudad, pensar en la plantación de iglesias como un fin en sí mismo, y no lo es. El orar por la gran ciudad, el estar plantando iglesias en las ciudades globales, tiene que ver porque la adoración no existe en estas ciudades. Todo tiene que ver al final con Dios. Y si vamos a estar orando por la gran ciudad, tenemos que estar seguros con respecto a esta verdad. La plantación de iglesias,
La ciudad no tiene que ser un fin en sí mismo. Tenemos que estar pensando en la gloria de Dios. Y por eso es que tenemos que regresar a Mateo capítulo 6. Y pensar en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles se acercaron a él y le dijeron, enséñanos a orar. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo, la cual llamamos el Padre Nuestro, y que estamos todos familiarizados con ella, tiene que ver con una oración centrada en el reino de Dios. El propósito de Dios es traer su gloria. La manera en que trae su gloria es a través de avanzar el reino. Y la manera en la cual avanza el reino es a través de la plantación de iglesias en las ciudades, en todo el mundo. Voy a decirlo nuevamente. El propósito de Dios es que su gloria sea conocida. La manera en que su gloria es conocida es a través del avance del reino. El reino avanza por medio de la plantación de iglesias en las ciudades. Y por lo tanto, al orar por la gran ciudad, tenemos que estar pensando en la oración del Padre Nuestro. Es una oración del reino. Cuando oramos por la ciudad, debemos tener en cuenta las prioridades del reino que nuestro Salvador enseña en el Padre Nuestro. Debemos de hacer oraciones centradas en el reino, o como algunos le llaman una oración reinocéntrica. ¿Por qué? La razón es esta. Posiblemente algunos de ustedes han sido impactados con algunas cosas que el día de ayer el doctor Tim Keller mencionó acerca de la justicia y los problemas sociales, y dices, no, esto no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Esto no tiene nada que ver con plantación de iglesias. Solamente vamos, predicamos el evangelio y salvemos almas. Pero cuando nos centramos en esta oración, cuando pensamos en esta oración, somos centrados en la verdad de Dios y no nos movemos a ninguno de los dos extremos. El primer extremo es simplemente, vamos a salvar almas. Quede la ciudad, quede su vida, quede el trabajo, eso no importa. Lo importante es que se salven almas. Pero por el otro lado está el extremo de simplemente hacer obra social y olvidarnos del evangelio. Cuando pensamos y meditamos con respecto al Padre Nuestro, a una oración centrada en el reino, entonces estamos en la verdad. No nos vamos ni para la izquierda ni para la derecha. Compartimos el evangelio, plantamos en la iglesia, nuevamente pensando en el avance del reino de Dios. N.T. Wright, en su libro The Lord's Prayer, dice, en cada cláusula del Padre Nuestro resuena el anuncio de Jesús que el reino de Dios está introduciéndose dentro de la historia de Israel y del mundo, mostrando la vieja promesa de Dios de un nuevo mundo a la gente para compartirla. Ahora, rápidamente, antes de meternos en la oración del Padre Nuestro, me gustaría mencionar algunas cosas con respecto a la importancia de la oración. Debemos de recordar que el avance de la misión cristiana se debe solamente a la oración. ¿Cómo los líderes de la iglesia en Hechos iniciaron? Por medio de la oración, Hechos 1, 6 y 7. ¿Cómo la iglesia surgió y una comunidad redentora nació por medio de la oración? Hechos 2, 1, versículos 41 y 42. ¿Cómo la iglesia manejó la persecución? Por medio de la oración, Hechos 4, 24 al 31. ¿Cómo los líderes ayudaron a la iglesia a enfrentar sus crisis y resolver sus problemas? Por medio de la oración, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Cómo la iglesia se movilizó a través de ministerios para la ciudad por medio de la oración? Hechos 6, versículos 5 y 7. ¿Y cómo empezó el auge de la plantación de iglesias en las ciudades de ese tiempo en el Imperio Romano? Por medio de la oración, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Por qué no oramos por la ciudad? ¿Por qué no oramos por qué somos negligentes al orar por la ciudad? Me gusta mucho esta frase de Francis Schaeffer en su libro de Verdadera Espiritualidad. Y él dice, nuestro mayor peligro no es el liberalismo, no es el modernismo, no es el posmodernismo, no es la alta crítica de la Biblia. El mayor peligro es la iglesia haciendo el trabajo del ministerio en el poder de la carne. Estamos aquí aprendiendo
siendo cautivados por la visión de Dios, capacitándonos para la plantación de iglesias, el ecosistema del evangelio. Pero es bien fácil hacerlo en nuestra carne y no depender de Dios. Ese es el mayor peligro de la iglesia. Somos llamados a orar por la ciudad, sabiendo que Dios cumple sus propósitos a través de sus medios. Por ejemplo, Dios tiene sus elegidos. Y cuando empiezas a entender esta doctrina, de repente te cae el 20 y dices, ¿y entonces para qué evangelizo? Si Dios tiene sus elegidos y los elegidos van a ser salvados. Ese es la meta final, pero el medio para alcanzar a los elegidos es la evangelización. Y de hecho la doctrina de la elección tiene que ser una motivación mucho más fuerte para evangelizar. Cuando Pablo estaba en Corinto, Hechos capítulo 18, Dios se le revela y le dice: Pablo, tranquilo, tengo mucha gente en esta ciudad. Y no estaba hablando de los convertidos que ya tenía Pablo en la iglesia, sino de los elegidos. Y entonces Pablo, sabiendo esta verdad de Dios, sale a compartir el evangelio, sale a ser discípulos, sabiendo que esa es el medio para alcanzar a. Hablando acerca de la oración, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a nuestras ciudades? Jeremías capítulo 29, versículo 7, que se leyó hace un momento, Dios dice: además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bendecir la ciudad. ¿Cuál es el medio? La oración. Es la oración. Y debemos de ser grandemente motivados. Dios tiene sus propósitos y el medio es la oración. Así que estemos orando por la gran ciudad. Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38, Jesucristo dice: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, oren fervientemente al Señor de la mies para enviar obreros a su cosecha. De esto nos compartía el día de ayer el doctor Núñez. Desde el principio hasta el final, Dios nos manda a orar por la ciudad, pero debemos de orar por la gran ciudad a través de oraciones centradas en el reino. Así que vayamos nuevamente al Padre Nuestro y vayamos frase por frase para ver cómo esto se aplica a la gran ciudad. Y de hecho, quisiera animarles, si tienes este póster, me gustaría que vayas anotando en este póster lo que aplica del Padre Nuestro en el ecosistema del Evangelio. Vamos a la primera. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para la ciudad a través de una oración centrada en el reino? Padre Nuestro que estás en el cielo, esta es la prioridad del Evangelio. Al utilizar la palabra Padre, estamos resumiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios por su gracia a través de el sacrificio de Jesucristo, por medio del cual el Espíritu Santo nos ha adoptado, y entonces es que tenemos el privilegio de llamarle a Dios Padre. Al llamarle a Dios Padre, estamos resumiendo el Evangelio. Y es una grande motivación el saber que Dios es nuestro Padre, que Él tiene sus propósitos para la ciudad, que Él está comprometido con nosotros, los hijos legítimos de su reino, para el avance de su gloria, por medio del avance de su reino, por medio de la plantación de iglesias. El doctor Tim Keller, cuando lo entrevistaron con respecto a su libro de la oración, él mencionaba esto acerca de la importancia de tener la seguridad que Dios es nuestro Padre. Él menciona algo así, dice: si piensas en Dios como tu jefe o como tu empleador, posiblemente no vas a tener mucha confianza. Si tú no haces un buen trabajo, tu jefe posiblemente te aguante una, te aguante dos, pero al final te va a decir: Señor, váyase. Dios no es nuestro jefe, Dios no es nuestro empleador, Dios es nuestro Padre. Y podemos ir a Él con toda confianza, sabemos
sabiendo que estamos vestidos con la justicia de Cristo, que Él jamás nos va a decir, ¿sabes qué? Ya me cansaste, ¿sabes qué? Ya fue demasiado, tu crédito conmigo ya se acabó. Saber que Dios es nuestro Padre por la obra de Jesucristo en la cruz debe de ser uno de los más grandes motivadores para orar por la gran ciudad y para que nuestras oraciones sean fuertes. Entonces demos gracias a Dios por revelarse a sí mismo como nuestro Padre, por adoptarnos en su familia por medio de la fe en Cristo. Demos gracias a Jesucristo que murió por nosotros, resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna y para formar parte de su familia. Número 2, santificado sea tu nombre. Esta es la prioridad de adoración. Él es el Señor, Él debe de ser reverenciado y obedecido y adorado ante todo y sobre todo, y por lo tanto, por nuestro amor a Él, por nuestro celo por su gloria, deseamos que nuestras ciudades conozcan al único, grande, poderoso, santo, amante, misericordioso Dios. Deseamos que su gloria sea conocido en nuestras ciudades. Algunas implicaciones de esta o formas en las cuales podemos orar. Oremos para que nuestras vidas puedan reflejar una vida de adoración en todos los ámbitos de nuestra vida. Uno de los más grandes problemas, y el día de ayer se trató un poco esto, el doctor Keller hablando acerca de Esther, uno de los más grandes problemas es el divorcio que hemos hecho entre la vida espiritual y la vida secular. En las Escrituras no existe esto. Pablo dice en Colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pero a veces no entendemos esto. Si estás en un negocio, si estás en el gobierno, si tienes una tienda de abarrotes, si eres futbolista, si eres artista, la Biblia nos llama a reflejar la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Y esto creo que es una de las más grandes tareas. Necesitamos orar por esto. Y doy gracias a Dios por la editorial Poema, por estos dos recursos que nos ha dado, y quiero animarles a que los busquen. Hay pocos libros de estos. El primero se llama Trabajo y Redención y el segundo se llama El trabajo centrado en el Evangelio. ¿Quieres cambiar la manera de pensar de tu congregación con respecto a esto? La vida espiritual, la vida secular, busca estos recursos. La gente tiene que entender, nuestras iglesias, mujeres, hombres, adolescentes, tienen que entender que somos llamados a darle gloria a Dios, a una vida de adoración en nuestro trabajo. Nuestra vida de fe y de adoración se tiene que mostrar en nuestro trabajo. Tenemos que pedirle a Dios que nuestras iglesias en la ciudad verdaderamente glorifiquen a Dios en sus servicios de adoración. Muchas iglesias no están centradas en la adoración a Dios, están centradas en ellas mismas. Cada domingo en Cordero de Dios le digo a la gente, imagínate esto. Todos los que están sentados estamos aquí en el estrado. Y el único que está sentado es Dios. El único que está en las sillas es Dios. ¿A qué has venido este domingo? Has venido a adorar a Dios. ¿Alguna vez has escuchado, no me gustó el culto? El culto no es para ti. Nunca fue propósito para ti. El culto es para Dios. Tienes que preguntarle a Dios si le gustó el culto. Y nuestras iglesias tenemos nuevamente que crear servicios de adoración centrados en Dios, que cuando la gente entre, el inconverso entre, diga, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cantan? Y yo siempre digo, ¿por qué canto? ¿Has estado enamorado? ¿Alguna vez le llevaste serenata a tu novia, a tu esposa? Bueno, todos los domingos venimos a adorar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso adoramos. Así que oremos para que nuestras iglesias realmente tengan un culto centrado en la adoración a Dios, con una predicación relevante que proclama a Cristo y es fiel a las Escrituras. Número 3, venga a tu reino. Esta es la prioridad de plantación de iglesias y de evangelismo. Como hemos dicho, cómo Dios hace avanzar su reino sobre la tierra por medio de la plantación de iglesias.
Debemos de orar que el reino de la gracia pueda avanzar por medio de la plantación de iglesias en las grandes ciudades. Queremos ver la salvación de los perdidos, queremos ver la perseverancia de los santos, que el reino de gloria pueda venir y el reino de Satanás sea destruido. ¿Cómo podemos orar por esto? Oremos para que Dios nos dé el coraje, la valentía, las oportunidades para presentar el evangelio ahí donde tú estás. No necesitas una campaña de evangelismo, no necesitas ir afuera a buscar a alguien. Ahí donde tú estás, Dios ya te ha traído a las personas. En tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudios, con tus vecinos, Dios ya te ha traído a las personas. Pidamos a Dios que nos dé la valentía para compartirlo. Oremos porque la evangelización deje de ser un ministerio solamente y se convierta en un estilo de vida en nuestras iglesias, especialmente por esto, porque estamos entusiasmados con Jesús. Si tú estás entusiasmado con algo, no te da vergüenza hablar de él. Si ustedes hablan con Pablo Chavarría, la persona que estuvo aquí dirigiendo la alabanza, pastor y plantador en Monterrey, y le preguntas acerca de fútbol, le va a salir por los poros lo tigre que es. Y a él no le cuesta trabajo hablar de eso, porque está apasionado, apasionado. Y esa es una manera en que la cual debemos de ver el evangelismo. No como el ministerio que hacemos el fin de semana, no como el ministerio de una campaña en la ciudad, sino, Señor, ayúdame nuevamente a estar tan apasionado contigo que pueda compartir el evangelio. Dame oportunidades naturales para hablar acerca de la pasión y el amor que tengo por ti, por lo que has hecho y la gracia que has derramado en mi vida. Oremos que Dios despierte a muchas iglesias a su responsabilidad de plantar otras iglesias. Queremos ser iglesias que plantan otras iglesias. Doy gracias a Dios por la vida de Víctor Cruz. Está empezando un proyecto de plantación aquí muy cerca en la colonia Roma. Apenas tienen 5 años, pero ya están plantando otra iglesia en otra zona de la ciudad. Nosotros estamos apenas vamos a empezar nuestro 4º año, pero la iglesia sabe, queremos plantar iglesias que planten otras iglesias, y en estos momentos estamos orando, Señor, o saca a alguien de nuestra iglesia o mándanos el plantador, porque en el 2019 queremos empezar ya otro proyecto de plantación y el plantador tiene que ser entrenado. ¿Qué clase de iglesia, en qué clase de iglesia estás o qué clase de iglesia has plantado? Tenemos que ser iglesias que plantan otras iglesias centradas en el evangelio con una visión muy clara para servir a nuestra ciudad. Oremos para que Dios revitalice algunas iglesias que han estado ahí, que han estado centradas en sí mismas, y no pensando en la gloria de Dios ni en el avance del reino de Dios. Que Dios destruya la obra de falsas religiones, cultos que impidan que la gente se acerque a Dios. Oremos para que Dios nos diga cuáles son sus planes ahí donde estamos. Señor, dinos qué es lo que tenemos que hacer. Venga a tu reino. Lo siguiente: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la prioridad de la misericordia y la justicia social. Al igual que Cristo, sus seguidores llevan a cabo y experimentan la sanidad y la liberación en la iglesia y en la sociedad. ¿Por qué debemos de orar? Oremos para que Dios nos haga más parecidos a Cristo y tengamos misericordia de la ciudad. Jesucristo dice, al ver a las personas, las vio como ovejas dispersas, y la Escritura dice que tuvo compasión de ellas. Pero es difícil. Cuando vives en una ciudad como la Ciudad de México, ¿saben cuáles son las 2 fechas que me encantan de vivir en la Ciudad de México? Semana Santa y la última semana del año. ¿Por qué? Porque todo el DF está en Acapulco. Y puedo disfrutar la ciudad. Y cuando llega el día en que regresan, Señor, que no regresen, Señor, pon muros. Eso está mal de mi parte. Pero me encantaría vivir en la Ciudad de México y que fuera así siempre, Semana Santa y la última semana del año.
disfrutas esta hermosa ciudad. Pero de repente con tanta gente, mi corazón no es compasivo. Me molesta cuando tengo a alguien enfrente de mí en el periférico y va a 50 kilómetros por hora y yo lo quiero cruzar, ¿sí? Me molesta y tengo que pedirle a Dios, perdóname, dame el corazón de Jesús para ser compasivo. Oremos que nuestras iglesias muestren misericordia a aquellos que están fuera de nuestras iglesias, aquellos que no quieren saber nada de nuestras iglesias. Oremos que nuestro gobierno federal, estatal y local aprueben leyes justas que promuevan el mejoramiento de la sociedad y la protección de los inocentes. No sé si eres mexicano, si oras por Peña Nieto. No sé si oras por los que son brasileños, por su expresidenta, los que son argentinos por su expresidenta. Realmente estamos molestos, y no hablo tan solo de México, estamos hablando de América Latina, estamos molestos con nuestra clase política. Y con justa razón. Y cuando oro por Peña Nieto, a veces me gustaría decirle, Dios, agárralo, dale unas bofetadas, ve si hay algo en su cerebro y por favor cámbialo. Pero no oro diciendo, Señor, bendice la vida de nuestro presidente, rodéalo de gente sabia, ten misericordia de él. Se creía el Salvador de México en su segundo año de gobierno, ya nadie lo cree. ¿Cómo oramos por nuestros políticos que nos caen mal? Señor, ten misericordia de ellos, o Señor, destrúyelos. Debemos de orar para que Dios abra nuestros ojos, abra nuestros corazones para amar a los que son difíciles en nuestra ciudad. Necesitamos orar por las necesidades específicas de nuestra ciudad, incluyendo sociales, económicas, espirituales. Necesitamos orar por los líderes locales y proveedores de servicios, por la policía, por los líderes comunitarios. Necesitamos estar orando por ellos. Siguiente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la prioridad de la generosidad. Para un verdadero discípulo, todo lo que tiene le pertenece a Cristo. Por lo tanto, somos llamados, número uno, a disfrutar de lo que Dios nos ha dado, a tomar solamente de lo que necesitamos. Y el reto es a dar a otros de lo que Él nos ha dado, dar el resto a otros. Necesitamos orar para que Dios cambie nuestra manera de pensar en esta área. Oremos para que Dios, en primer lugar, supla nuestras necesidades personales y familiares. Necesitamos orar que veamos las necesidades de los demás en nuestra ciudad y seamos generosos con ellos. Necesitamos orar que nuestras iglesias sean sanas financieramente y que puedan tener recursos para hacer la obra del ministerio, alcanzando a los necesitados en nuestra ciudad. Necesitamos orar por empleo en nuestras ciudades. Necesitamos orar por los hombres de negocio cristiano, empresarios cristianos, que como el día de ayer escuchamos, puedan llegar al palacio y gobernar, administrar, servir por medio de los valores del reino. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta es la prioridad de una comunidad redentora. Solo cuando cargamos las cargas unos de otros, cumplimos la ley de Cristo y descubrimos el gozo de vivir en una comunidad redentora. Oremos para que Dios nos ayude a comprender más cada día qué significa el que nuestros pecados son perdonados y entonces perdonar a otros así como Cristo nos ha perdonado. Oremos que nuestras iglesias en la ciudad sean lugares donde el perdón sea comprendido, practicado, que se enseñe a los niños y que estos puedan nuevamente glorificar a Dios por el grande perdón en Cristo. Necesitamos orar que nuestras iglesias en la ciudad estén tan emocionadas por el perdón de Dios
que sean un refugio de gracia para aquellos que han pecado y necesitan el amor de Dios. Personas que llevan cargas, personas con una conciencia culpable y que puedan encontrar en nuestras iglesias un refugio de gracia. El testimonio que daba ayer Tim Keller acerca de esta chica. Yo creía que conocía el cristianismo, pero la gracia es algo completamente nuevo. ¿Cómo son conocidas nuestras iglesias? ¿Como comunidades de gracia o como comunidades desgracia? Oremos para que Dios nos bendiga lo que estamos haciendo, iglesias de diferentes denominaciones, y nos una en la visión de su gloria, avance de su reino a través de plantación de iglesias en las grandes ciudades. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la prioridad de la guerra espiritual. La vida cristiana se da en un contexto de guerra espiritual y hay muchos abusos con respecto a este tema. Pero nuevamente, cuando estamos pensando y meditando bíblicamente, pensando en el Padre Nuestro, nos lleva al centro. Cuando el Evangelio y la misión están conectados con la oración por la ciudad, enfrentamos y vencemos al enemigo. Oremos para que Dios nos mantenga alejados de la tentación de nuestros pensamientos, palabras, conducta. Que veamos la provisión de Dios. 1 Corintios 10:13, Él siempre da un escape, dice. Oremos por la protección de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones familiares. Oremos que nuestras iglesias en la ciudad estén a salvo de la tentación, de las luchas por el poder, la herejía, la inmoralidad, el legalismo, el orgullo. Oremos que nuestras iglesias en la ciudad sean protegidas por Dios del ataque de Satanás que busca socavar y divide el cuerpo de Cristo. Oremos por nuestra clase política, muchos de ellos metidos en estas clases de prácticas. Oremos que sean libertados. Oremos que Dios destruya las fuerzas malignas en las áreas de la sociedad, de la política, ética, morales. Oremos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el reconocimiento del dominio de Dios. Que nuestro deseo sea atribuirle a Él y solo a Él todo el reino, el poder y la gloria. Déjenme compartir algo que escribió un plantador de iglesias con respecto a esto. Dice: somos un pueblo orgulloso. A menudo me recuerdo que soy un obrero en un campo que no me pertenece, una cosecha que no me pertenece, cosechando una cosecha que no me pertenece y trabajando por una gloria que no me pertenece. Por su gracia, hacer una oración centrada en el reino por mi ciudad es una prioridad que ha permitido que el Espíritu Santo me recuerde que solo Dios salva y a solo Dios la gloria. Estamos hacia los 500 años de la Reforma. 500 años de la Reforma. Y uno de los grandes reformadores de ese tiempo fue Juan Knox, escocés. Huye de su país perseguido por la reina María, María la sanguinaria, de ahí viene el nombre de una bebida que se llama Bloody Mary. Huye, es discipulado, va a Ginebra, regresa. Y él tenía una oración. ¿Alguno de ustedes la sabe? Dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Y hay un testimonio de lo que dijo María con respecto a las oraciones de Juan Knox. La reina dijo lo siguiente: tengo más miedo de las oraciones de Juan Knox que de cualquier ejército de 10,000 hombres. Tengo más miedo de las oraciones de Juan Knox que un ejército de 10,000 hombres. ¿Ustedes creen que alguno de nuestros presidentes tengan miedo de la oración del pueblo de Dios en México, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Tegucigalpa? Dame Escocia o me muero.
Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Juan Knox dijo: dame Escocia, me muero. Lo persiguieron, atentaron contra su vida. Él pudo ver un cambio en su país, pero él no murió como un mártir de la Reforma. Cuando Jesús ve la ciudad de Jerusalén y tiene compasión y llora por ellas, Jesucristo no le dijo al Padre: dame Jerusalén o me muero. Lo que Jesucristo dijo: muero por estos hijos y estas hijas tuyas en esta ciudad, para que tu nombre sea glorificado y tu reino sea una realidad aquí. Él dijo: muero por estos hijos y estas hijas tuyas. Señor, enséñanos a orar. Necesitamos pedirle a Dios: Señor, enséñanos a orar por esta ciudad. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.